Buenas tardes. En este video quiero explicar algunos aspectos relacionados con el origen de la vida en la Tierra. Hablando un poco de las teorías creacionistas, pues durante muchos siglos la creación fue la única idea para explicar el origen de la vida en la Tierra. Pues la mayoría de las religiones, como sabemos, expresan que la vida fue creada por un ser divino. En nuestros días la Biblia se interpreta más que todo desde un punto de vista moral y no propiamente como una fuente de saber científico. Entonces vamos a dejar un poco de lado el creacionismo para ver cómo han venido evolucionando estas teorías y qué es lo que se dice propiamente. Pues abordaré únicamente aspectos generales. Una teoría que perduró por mucho tiempo, una teoría obsoleta, que data desde el tiempo de los griegos, de los filósofos griegos, la generación espontánea. Filósofos proponen una teoría materialista, como tales de Mileto, Anaximandro, Genófanes, y hablan de que la vida surge de manera espontánea a partir de materia orgánica e inorgánica o de combinaciones de estas. Lo que quieren decir pues que la vida surge espontáneamente de cualquier cosa. Sin embargo, Aristóteles esta teoría la convierte en una teoría idealista y eso le comienza a gustar a la gente, porque propone que la generación espontánea de la vida era el resultado de la interacción de la materia inerte con una fuerza vital o un soplo divino. Es decir, tenemos un trozo de carne, solo basta el soplo divino para que se generen las moscas o los gusanos, igual en los residuos de alimento, con un soplo divino saldrían las ratas. Entonces la teoría se vuelve idealista y de veras que Aristóteles tuvo mucho éxito. Pero ya en la Edad Media, ¿verdad? Como hablando prácticamente entre los años 1626 que nace Francesco Redi y 1698, entonces este científico hace un experimento para refutar la teoría y pone 3 frascos, 3 recipientes con carne, en el cual selló 2, uno herméticamente, vemos que es como un corcho y esto es como un sedazo. Sin embargo, al examinar el experimento ve que las moscas, aquí, bueno, este está puro mosca y este también, pues las moscas están en el interior, ¿verdad? Y también los huevos, y aquí los huevos quedaron sobre el sedazo y las moscas, ¿verdad? También. Sin embargo, él lo que quería refutar, pues, que no había manera de que se contaminara, de que la vida pudiera surgir espontáneamente de ahí, sino que por la descomposición de la carne obviamente iban a llegar los insectos, eran las moscas en este caso. Sin embargo, el experimento de Francesco Redi no tuvo mucho éxito porque igualmente decían pues que aquí no podía llegar el soplo divino y la gente seguía creyendo esa teoría. Lázaro Spallanzani, 100 años después, vuelve a hacer el experimento pero con un caldo al cual tuvo que hervir y lo hizo con 6 recipientes, dejó 3 abiertos y 3 cerrados. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, aunque pues obviamente los que estaban destapados iban a contaminarse y lo que quería demostrar pues que se contaminaban por el aire, ¿verdad? Y otros pues no se iban a contaminar. Es decir, estos argumentos pues debido a la falta de aire no había manera de que los microbios aparecieran. Pues se creía que la generación espontánea funcionaba en animales grandes, digámosle así, pero no en microorganismos. Pues ya se sabía de los microorganismos. Recordemos que en esa época Leeuwenhoek ya los había descubierto. Pero igualmente pues decían que el soplo divino no llegaba y no era posible que se generara vida. Y siempre se seguía creyendo en la generación espontánea, muchos siglos creyendo la misma teoría. Fue hasta en el siglo XIX que Louis Pasteur refutó definitivamente la generación espontánea. Entonces hace un experimento donde en estos frascos él vierte caldo, lo calienta para que no se contaminaran y le hace un pico en forma de S, lo deja abierto y igualmente aquí hace otro, ¿verdad? Recordemos que hay un grupo control y un grupo experimental, pero lo inclina. En otras ocasiones pues, parece como que lo cortó. Y entonces él demuestra que sí se contamina porque el aire entra y llegan los microbios. En cambio aquí los microbios quedan retenidos en el cuello.
Y entonces él logra demostrar que la vida no se genera espontáneamente, sino que viene del exterior. Es decir, en este caso, en el aire venían los microbios, ¿verdad? Y eso era lo que contaminaba. Como es un experimento tan sencillo, pues logró refutar la teoría de la generación espontánea, y eso le pone fin a esa cuestión de la generación espontánea. También surgió una teoría denominada panspermia, que defiende que la vida se ha generado en el espacio exterior, incorporada en un meteorito, en una radiación de estrella, etcétera, etcétera. Pues teorías supuestamente extraterrestres, que no hay una evidencia contundente sobre eso. Y la evolución bioquímica de la vida, Alexander Oparin en 1930 propone que la vida surge a partir de la materia orgánica, generada en una tierra primitiva que se encontraba en una especie de caos en proceso de formación. Presuntamente la atmósfera primitiva era una atmósfera que contenía gases distintos a la atmósfera actual, una atmósfera reductora, formada principalmente por metano, por hidrógeno y amoníaco, vapor de agua, acompañada de abundantes emisiones volcánicas, altas temperaturas, radiación ultravioleta, descargas eléctricas. Todo esto habría provocado reacciones químicas para formar primeros componentes orgánicos, como los aminoácidos, que sabemos que son componente fundamental de las proteínas. Sin embargo, solo fue una propuesta, pero fue a partir del 23 años después que en 1953 científico estadounidense Stanley Miller construyó un dispositivo para introducir todos esos gases que presuntamente formaban la atmósfera primitiva. Al someterlas a altas radiaciones, a altas descargas eléctricas, hasta de 60.000 voltios, ¿verdad? La dejó funcionando por una semana y logró obtener sobre todo algunos aminoácidos, ¿verdad? Posteriormente se ha repetido el experimento, y pues algunos afirman que ya se han obtenido bases nitrogenadas, que son componentes básicos de los ácidos nucleicos. Es decir, se logra obtener los componentes de la materia viva. Esto supone que posteriormente se diera polimerización para formar moléculas más complejas y formar las primeras células, el primer linaje de la célula, al cual se le llamó el progenota, para después, a través de la evolución, ir formando organismos unicelulares, organismos, células procariotas, eucariotas, y obtener las formas de vida más complejas que actualmente se conocen. Entonces, estos son algunos aspectos relevantes muy generales sobre el origen de la vida.